Buenas noches. Hoy vamos a tener el gusto de escuchar a Milta Seltzer, que es compañera nuestra, es miembro del colegio. Por otro lado, es psicoanalista, es miembro de SAP, una asociación prima hermana doble o hermana, eh, con muchos amigos en común. Allí es analista en función didáctica. Bueno, tenemos un extenso trabajo en esta noche encantadora, o por lo menos vamos a tratar de hacer de esto algo parecido a lo encantador. Ahí la participación de Milta va a ser un desafío y decisiva. Bueno, ayúdenme todos para que esto sea un encanto. No lo puedo hacer yo sola. Lo posible. Bueno, quiero avisar ante todo que este es un trabajo presentado, está en la web, en Lobo Suelto, ¿no? Y lo voy a empezar a leer. En múltiples aspectos, la política determina y condiciona nuestras vidas, aunque no del todo. Sin embargo, en estas páginas no realizaremos análisis políticos, sino que buscaremos descender varios peldaños más allá de las argumentaciones racionales y lógicas que explican e interpretan las políticas, para adentrarnos en la tenebrosa descomposición social actual e intentar percibir algunos signos y microelementos que la sostienen y vehiculizan. En principio, la maldad. Que el psicoanálisis opera a través de la palabra es una verdad de perogrullo, pero la atención del psicoanalista aplica igualmente a otros signos que también son textuales: el tono, las inflexiones de la voz, los silencios, los gestos. Percibe y evalúa, por ejemplo, si las expresiones están articuladas con los contenidos o disociadas de ellos, si las inflexiones de voz son las culturalmente entendidas como agresivas o triunfantes, etc. En el caso de que el lenguaje y los signos asociados sean de una agresión aplastante, proviniesen de una relación asimétrica y resultaran ser repetitivos, sin enmiendas y sin novedades, el lenguaje puede considerarse despótico. ¿En qué sentido puede el lenguaje llegar a ser opresor? Puede serlo cuando indica una representación trascendente, una especie de guía inamovible que se sostiene con gestos amedrentadores y con el objetivo pragmático de ordenar las conductas hacia una centralidad dominante. El miedo que suscita es por la maldad que este lenguaje y sus signos implican. Temor que proviene de las experiencias de muerte y exterminio por las que el mundo y la sociedad argentina hemos atravesado. Mucho se ha escrito sobre la maldad. Mencionaremos muy sucintamente algunos conocidos autores que se ocuparon del tema. Comencemos por Rousseau, para quien la piedad es la que sostiene una ética fundamental para liquidar la desigualdad entre las personas. Este hecho no pasaría tanto por la racionalidad como por la sensibilidad hacia los seres vivos, en especial hacia los semejantes. Esta compasión es distinta de Nietzsche, sin culpa. Es la médula sustancial de las acciones, tanto individuales como políticas. Desde allí, la propuesta ruseriana se dirige a la educación y considera que es menester generar, a través de ella, el objetivo de honrar las vidas y la dignidad de los seres humanos para atravesar la coexistencia social. También Kant se refirió a la maldad, afirmando su concepto, que la mayoría de nosotros conocemos, de imperativo categórico. Esta idea está referida a las acciones de las personas. Se trata de una ley moral que aparece como algo interior, inherente a la persona misma, de lo que debe ser desde la moral incorporada, ya sería. Es una virtud que no tiene causas.
por eso no tiene culpa. Sin embargo, y a pesar de que aparece como una prescripción, la considera un acto de libertad que, al no tener una causa específica que lo impulse, está fuera del tiempo. Para que esta virtud tenga lugar, la voluntad no puede tener pero ninguna sujeción. Por lo tanto, las prescripciones que provienen del íntimo razonamiento, la libertad, punto. Bueno, la libertad trata precisamente de la autonomía de la voluntad. De otro modo, la voluntad, la moral y la racionalidad, sumisas y demoradas, son esclavas. El concepto de imperativo categórico kantiano fue tomado por Freud en varios de sus escritos, tanto en El problema económico del masoquismo como en Tótem y Tabú y en uno más que no recuerdo, y refiere a que su formación es consecuencia del complejo de Edipo. El superyo se forma sincrónicamente con este complejo. El complejo kantiano, el concepto kantiano, cabalga entre la moral y la ética, no así el superyo freudiano, que, según se va desarrollando en sus escritos, tiene que ver mucho más con la moral, como lo llama Freud, tutela despiadada, llama al superyo. Veamos el mal desde Hannah Arendt. Arendt describió dos tipos de maldad, el mal banal y el mal radical. El primero es peligroso porque es fácilmente irradiable debido a su falta de racionalidad. Se lo ve en acciones concretas, agrandando motivos, razones y justificaciones precisamente banales. El mal radical tiene arraigo en los sistemas absolutistas. A través de estos regímenes se liquida la singularidad, la creatividad y la sinceridad. El ser humano se transforma en una entidad recusable e inútil, sobrantes sociales, ya que todo se remite a una centralidad que representa el poder para instruir e impartir acciones. Además, es inalterable, sin interlocuciones ni negociaciones. Un tercer tipo de mal trata de conductas habituales, es el mal ordinario, casi normal. A los dos primeros, el radical y la banalidad de mal, se los encuentra generalmente integrado dentro de las organizaciones de corte, de los gobiernos de corte fascistoide. También Deleuze se ocupó de la maldad desde la literatura, enfocando el ejercicio de esta en el sadismo. Remite a Klosowski, que mostró que la persona sádica cree que existen dos naturalezas. Una naturaleza primera, portadora de la negación pura, situada por encima de los reinos y de las leyes, lo estamos viendo, y que estaría eximida hasta de la necesidad de crear, conservar, individuar, sin fondo más allá de todo fondo, delirio original, caos primordial, compuesto únicamente de moléculas furiosas y demoledoras. Esta naturaleza estaría asociada, para Deleuze, al instinto de muerte. Dice, tánatos en estado puro. Continúa su explicación. La segunda naturaleza es una naturaleza sometida a sus propias reglas y a sus propias leyes. En ella, lo negativo está por todas partes, pero no todo en ella es negación, por ejemplo, una revolución. Las destrucciones son, además, el reverso de creaciones o de metamorfosis. El desorden es un orden distinto. La putrefacción de la muerte es sinónimo de composición de la vida. Esta naturaleza estaría para Deleuze asociada a la pulsión de muerte. El sádico niega la naturaleza segunda. A partir de esta negación delirante, existe en él una relación no personal con las personas. En el puro delirio de la razón, se pregunta en qué condiciones un dolor P, provocado en la naturaleza segunda,
podría, por principio, repercutir y reproducirse al infinito en la naturaleza primera, desencajadamente. Tal es el sentido de la repetición, bueno, en Sade. Nos muestra que el lenguaje de Sade es paradójico porque es esencialmente paradójico, esencialmente el de una víctima, ya que solo las víctimas pueden describir las torturas. Los sádicos, los verdugos, emplean necesariamente el lenguaje hipócrita del orden y del poder establecidos. Utilizan el lenguaje desde el poder que da razones y fundamenta la tortura. Calladamente engaña, pero aparece públicamente en oposición a los denominados por él perversos. Precisamente es mediante el desarrollo de la facultad demostrativa como objetivo del lenguaje que impugna las relaciones a quienes se dirige y quiere gobernar. Deleuze identifica dos tipos de elementos que componen el doble lenguaje del sádico: el factor imperativo y descriptivo, que representa el elemento personal que ordena y describe las violencias personales del sádico, sobre todo sus particulares gustos, pero también un factor más alto, indicador del elemento impersonal del sadismo, y que identifica esa violencia impersonal con una idea de la razón pura, con una demostración terrible, capaz de poner al otro elemento, a la otra persona, digamos, bajo su sujeción. Esta resulta ser una razón fundamental para su requisito, así como también para la necesidad de institucionalizar sus acciones. Sin embargo, y al mismo tiempo, no solo repudia todo tipo de contrato, sino que los menoscaba. El sádico nunca engaña, necesita de un elemento que considere insurrecto para actuar, remitiendo su acción destructiva a la decencia. En este desenfreno, la orientación es a poder causar un crimen absoluto. El sádico se presenta como la encarnación del super-yo freudiano. El segundo punto son los nombres. El nombre, es decir, la denominación inicial o original que se le otorga a una identidad, es el que da continuidad en el tiempo a pesar de todas las mutaciones que un individuo o una comunidad puedan experimentar. Es el componente que puede sostener las identificaciones y desidentificaciones. El nombre se encarna en el cuerpo y sostiene su representación. Pero también es el nombre el que soporta nominalmente al cuerpo cuando éste se separa de determinadas representaciones y se aparta de ellas. En los sinuosos trayectos de las elaboraciones en la clínica psicoanalítica, surgen espontáneamente cambios en los nombres de algunos elementos que habían operado como signos subjetivos. Estos nombres nuevos modifican la ecuación representación-objeto y alteran entonces las relaciones concretas con dichos elementos. De manera que si nos encontramos en el trabajo psicoanalítico clínico de elaboración, en el que nada permanece solidificado, cada nombre puede ser penetrado por el pensamiento crítico y puede llegar a ocurrir que la representación y el nombre encarnado en ella cambien. Deleuze también se refirió a los nombres propios, pero esto lo voy a saltear y si lo necesitamos lo digo. Respecto de la comunicación humana, Bifo presenta dos modalidades, la conjuntiva y la conectiva. Bifo es un autor italiano. La, la comunicación conjuntiva es la capacidad de entender a otro ser humano mediante signos verbales y también mediante los signos no verbales que vehiculizan la comunicación.
La conectiva reduce la pragmática a la sintaxis. En esta modalidad comunicativa no cabe la ambigüedad, por lo tanto tampoco cabe la multiplicidad. De este modo, se pone de relieve que en la sintaxis aparecen solo dos términos, dos posibilidades. Por un lado, el que designa el objeto y por el otro, el resto del universo de posibilidades, de significados y de interpretaciones. De tal modo que para cada quien su ubicación dentro de la comunicación conectiva queda reducida a uno de los dos términos. En este sentido, como lo hemos visto en este mismo trabajo, desde las relaciones asimétricas y de dependencia, el lenguaje puede llegar a ser opresor. Esto ocurre, por ejemplo, bueno, lo tenemos clínicamente. Resulta que desde el lenguaje, en este tipo de comunicación, la relación se torna amenazante, pues se corre el peligro de un reconocimiento negativo sincrónicamente. Esta intimidación indica la instrucción de una identificación subjetivante. Ahora, todo esto que hemos leído, vamos a ir a la parte más concreta. Tomemos ahora el sintagma persona de bien. ¿Qué es lo que dice y qué es lo que sugiere? ¿Quiénes serían personas de bien? Ante todo, esta denominación refiere a una cuestión moral. Personas que son bien y entonces personas que no lo son. Aquí hay una divisoria de aguas, puesto que queda sobreentendido que las personas de bien ya existen y que uno podría no serlo. Y frente a la partición que sugiere esta palabra entre lo recto y lo que no lo es, comienza la búsqueda personal que arroja a cada persona fuera de la relación comunitaria y la deja en soledad, buscando a ver qué soy. Aquí caben las preguntas que formula Deleuze. ¿Cuál es mi posición en la manada? ¿Soy exterior a la manada? ¿Estoy a un lado, dentro, en el centro de ella? En nuestro caso, ahora, coyuntural, ¿no? ¿Qué debo sentir, pensar, mostrar para ser y pertenecer a lo que se designa como una persona de bien? Sin embargo, hay en el sintagma contenida una referencia no explicitada. Pareciera que existieran personas que no necesitan interrogarse si lo son o no lo son. Son los estructurales del bien. Pero están aquellos que desean pertenecer a ese rango, aunque suponen que no posean los signos exteriores de los bienes acordes a las personas de bien. El miedo a quedar fuera de lo indicado de bien, y la aspiración personal a hacerlo abren otra perspectiva. La obediencia en el redoblamiento de expresiones, de ideas y de justificativos que podría llevar a la inserción en el grupo personas de bien. Se trataría aquí de una especie de darwinismo social, digamos. Todo ello nos remite a la condición del deseo. El deseo es siempre social. En el abecedario, Deleuze explica que el deseo aparece en un contexto de vida dentro de un conjunto de circunstancias. Más aún aclara que desear es construir un agenciamiento, construir un conjunto. El deseo no es previo a las distribuciones a lo largo de las líneas de fuga, ¿no? No implica una anterioridad cronológica. Él está en la más estricta simultaneidad con aquello que distribuye en los campos sociales. Puntualiza que el deseo es un acontecimiento que tiene que ver con un corte, con algo que no transige con las representaciones dominantes.
Se trata de reacciones contra comarcas representacionales que no admitían cuestionamientos. Es una experiencia que parte de alguna pequeña afectación a raíz de representaciones que operaban en forma absoluta y que fuga hacia los límites de esas mismas representaciones. Precisamente es en esos dos bordes donde el deseo se manifiesta y toma forma. Lo propio del deseo es entonces tanto la afectación como un proceso de agenciamiento. De allí podríamos decir que el deseo, para Deleuze y Guattari, es al mismo tiempo singular, biológico y colectivo, nunca individual, y que siempre está lanzado en las líneas de fuga. Es productivo y sincrónicamente social. Voy a saltear otra parte, la de Buffon. Este punto 4 se llama Vicentín. Y como hay gente de otros países, de Uruguay, mi querida Karina y Hermes también, y no sé si hay alguien más, voy a leer qué es lo que es Vicentín para ellos, porque no lo saben. Es un conglomerado industrial de productos primarios de exportación. Tiene sede en la ciudad de Avellaneda, en Santa Fe, en la provincia. Vicentín tiene su base en la producción primaria y con un fuerte sesgo en la exportación. Es un actor económico muy importante en varias provincias. Sin embargo, a fines del gobierno no anterior, en el anterior de Macri, en diciembre, a fines justamente de 2019, Vicentín informó que iniciaba un proceso de reestructuración de pagos, default, a partir de una situación económica de crisis que afectaba a la empresa, entrando en default. La empresa se declaró en una situación de estrés financiero debido a que auditaba 1.350 millones de dólares, principalmente al Banco Nación. Desde el gobierno anterior a este, hubo idas y vueltas, idas y vueltas. Finalmente Alberto dijo, uy, yo pensé que la gente iba a estar contenta con que yo lo transfiera al Estado, pero la gente no lo está, entonces lo dejó. Bueno, y si nos queda tiempo, después les voy a leer todas las actividades que nos perdimos de tener. Quiero decir, fue una oportunidad para que el Estado, es decir, nosotros, el Estado somos nosotros. El gobierno trabaja con el dinero que nosotros le damos al Estado y lo administra. Deleuze y Guattari formulan los conceptos de territorialización y desterritorialización. Este último trata de una movilidad y de una variación tanto en las representaciones como en las acciones establecidas y arraigadas. Provienen de la incomodidad quizá angustiante que genera un deseo. Se realiza a través de las líneas de fuga que yacen en la desterritorialización misma. Ninguno de estos elementos, desterritorialización, deseo, fuga, deconstrucción, atravesamiento de un límite, preexiste uno al otro. No, van todos juntos, son sincrónicos y están en un mismo acto. La reterritorialización puede llegar a ser una estabilización relativa de todo lo que fue formulado, pero también, y en cambio, es considerada como una vuelta al territorio que se intentó abandonar, una derrota o una claudicación del deseo. En nuestro país no existen demasiadas diversidades en los deseos colectivos. El año 2019 trazó varios que lograron poner en el Ejecutivo a quienes esperaba que los cumplieran,
según sus promesas. El incidente Vicentín, aunque en principio desconcertante, fue el símbolo de pasividad gubernamental que indicó que las expectativas deseantes de los votantes no se cumplirían. Estaban dadas las condiciones plenas para que, en virtud de las fuerzas de la comunidad que sostenían el poder que nos presidía, éste lo ejecutara. Llamativamente, este abandono de la oportunidad se dio al mismo tiempo que una experimentación singular. Se trató del intento de un colectivo liderado por Grabois de ocupar el campo que correspondía a un integrante de la familia Echeverre y que fue donado por ese miembro a la agrupación liderada por el mismo Grabois. Quizás por una confianza ingenua en el sostén de sus acciones, ambos hechos fueron desatendidos por las facultades procedimentales del Poder Ejecutivo. Ambas situaciones como posibles líneas de fuga a ser concretadas. Esta retracción del Ejecutivo no fue inocente. La dirección del gobierno no solo sostuvo las consecuencias sociales ahí implicadas, sino que también dejó a los poderes judicial, legislativo, fuera de cualquier tipo de operación. Estaba visto, nada iba a cambiar. Los opositores al gobierno se quedaron tranquilos, podían ir por más. Tuvieron libre el camino para sus deseos de codicia, de poder y de efectuar la maldad. Con el apriete de las personas de bien a los jueces probos en ambos casos, en Vicentín y el de Grabois, ¿no? Llamados erróneamente escraches, eran aprietes en realidad, se territorializó lo posible de ser desterritorializado. El deseo de los votantes del gobierno no solo fue estrellado contra las evidencias concretas, sino también aplastado. Pero las fuerzas vitales, la libido, que sostienen al deseo, no se las puede apagar en forma definitiva. Con Milei apareció lo erótico, lo carnal, lo excesivo, lo reactivo de la dimensión del deseo. Deseo destructivo, pero deseo al fin, que volvió a estimular el interés de muchos variados sectores populares. Estamos gobernados por la ceguera y el facilismo de la muerte, la destructividad deseante o el deseo de destructividad, da igual. La codicia arrasadora que no contempla ni qué ni a quienes aniquila. La crueldad, la intención de que cada quien permanezca en soledad, mirándose y comparándose con lo incierto de ser persona de bien, fuera de la comunión de los encuentros. La maldad, tánatos en estado puro. Vivimos en un remedo de democracia representativa. Si bien su descomposición comenzó hace muchos años, en estos momentos llegó a un grado de putrefacción en el que reconocemos el intento concreto de su disolución. Diríamos que se ha vuelto normal, habitual. En esta podredumbre vivimos e inhalamos su pestilencia. La maldad, la burla a la percepción y a la inteligencia, las palabras soeces, los insultos, la argucia en la confusión de realidades,
Los agravios hirientes nunca fueron frenados ni castigados. Antes bien, estos hechos se fueron acelerando y extendiendo. Somos testigos. Fue aceptado su transcurrir, lo que equivale a la acción de haber sido sostenidos. Y aún no se vislumbra de manera definida los procedimientos para salir a respirar algún aire un poco más saludable. Muy bien. Ahora se abre el debate. Pueden levantar la mano en el... Bueno, ustedes ya saben cómo se hace, no la mano física, sino la manito de Skype, de Zoom, y les vamos a ir dando la palabra a los que están en el salón y a quienes están viéndonos por Zoom. Yo sospecho que los que están escuchándonos y viéndonos están tratando de armar en su cabeza los distintos bloques que nos presentó Mirta, que podrían generar o preguntas e intervenciones como las de Roque inmediatamente, o Rocco, perdón, eh, eh, o en relación al trabajo en su conjunto, ¿no? Bueno. Buenas noches a las personas que están en la pantalla y a los que estamos acá. Un gusto haberla escuchado a Mirta. No nos conocíamos personalmente ni presencialmente. Ahora sí, ustedes que están allá no la vieron presencialmente, se lo perdieron, lamentablemente. Empezar a hablar luego de una exposición compleja no es sencillo. Con eso no quiero decir que efectivamente sea importante lo que voy a decir, ni mucho menos, pero siempre hay que tratar de empezar a hablar luego de escuchar unas cuantas palabras complejas sobre un fenómeno complejo que nos atañe en el presente y que tiene una historización. La intervención de Mirta, hay muchas palabras que resuenan, que efectivamente tienen un alto significado simbólico, real, material. A mí muchas cosas me llamaron la atención. No tomé nota porque no traje la tecnología propia del siglo XX, que es un cuaderno, pero quiero recuperar algunas cosas que me llamaron la atención, algunas palabras que me parecen de lo más interesante. Una es banalización. Banalización. Eh, la palabra banalización me parece interesante como para pensarla. Y mientras la escuchaba a Mirta, traté, digamos, de ponerla en diálogo con una palabra que tendemos a pensar como sinónimo y no lo es, que es la palabra simplificación. Banalización y simplificación algo en común tienen. Tienen algo en común porque parecen sinónimos, pero no lo son. Pero tienen, me parece, un procedimiento común, aunque ese procedimiento común se diversifica. La banalización y la simplificación, si no me engaño, eh, dividen, separan lo central de lo superfluo.
La banalización entre lo central y superfluo se queda con lo superfluo y descarta lo central. En cambio, la simplificación me parece que opera de manera homóloga, pero al revés. Entre lo superfluo y lo central se queda con lo central y descarta lo superfluo. Me interesa esa palabra, banalización, porque la banalización es de alguna manera uno de los tantos nombres del fascismo y del mal radical. En cambio, la simplificación es inherente a la democracia. La democracia, al poder democrático. Estamos hablando de poderes. En realidad, el fascismo es un poder, la democracia es también un poder. ¿Por qué digo esto? Porque en el poder democrático simplifica, pero en el mejor sentido de la palabra, porque la democracia, para establecer cualquier forma de política, escucha la diversidad inherente al poder democrático, junta distintas voces, junta distintas opiniones, junta distintos puntos de vista que entran dentro de la diversidad o de la disidencia y luego sintetiza, simplifica todo eso, simplifica todo eso y se queda con lo central. Deja de lado lo superfluo y sobre la base de la centralidad elabora una política. Me parece que el fascismo, en cambio, que es la alternativa más experimentada a la democracia, entre lo superfluo y lo central, se queda con lo superfluo, banaliza. Entonces, de ahí pasamos a la banalización del mal. Yo creo que el gobierno de Milei efectivamente presenta el mal de manera banalizada. Un mal que efectivamente expande sobre la sociedad. Ahora, cuando por ejemplo se elabora un mal radical en cualquier sociedad, en el campo antagonista al mal radical, se articula también un bien radical. Sobre el bien radical pensaron, por ejemplo, un filósofo como Walter Benjamin, un santo o supuestamente santo como San Pablo, ¿no? Pablo de Tarso, el otro filósofo, un teólogo, pero bueno, lo reconocemos como santo. Yo no sé qué quiere decir eso, pero bueno, como teólogo sí es interesante. Bueno, Pablo de Tarso, tanto San Pablo, Pablo de Tarso, como Walter Benjamin hablan, articulan una categoría común que es el catecon. El catecón es un poder frenante frente al mal radical que banaliza su propia maldad. Esa es otra cuestión que me gustaría recuperar acá. Para preguntarle a Mirta muy concretamente, ¿qué deberíamos hacer frente a este mal radical que se banaliza a sí mismo? No, porque esa es la gran pregunta que tenemos que pensar. No digo que esa pregunta se pueda contestar ahora, ni que la podamos contestar tan sencillamente. Pero es una pregunta que tenemos que formular para tratar de contestarla. En esta simpática conversación y en todas las simpáticas conversaciones que podemos tener, que estamos teniendo desde el 10 de diciembre del año pasado y hasta tanto este gobierno deje de banalizar su propia maldad. Ahora, lo último que voy a decir es lo siguiente. Otra cosa que me llamó profundamente la atención en la intervención de Mirta es la argentinidad de bien. Bueno, eso es un totalitarismo. Eso es inherentemente un totalitarismo. El fascismo es un totalitarismo. Porque, por ejemplo, todo el mundo se considera de bien. Por ejemplo, Videla no se habrá considerado en su momento un hombre de bien, seguramente se consideraba un hombre de bien y sobre ese precepto moral desaparecía compañeros y compañeras, lo tiraba de los aviones, indudablemente se consideraba de bien. Hitler también se habrá considerado como un hombre de bien y por eso mandó a los campos de concentración a miles y miles de millones de personas. Pero los preceptos morales dependen de los acuerdos sociales. Entonces, argentino de bien implica que efectivamente hay alguien de mal, pero implica un totalitarismo donde todo el mundo se puede apegar. Y me parece que efectivamente en ese mal banal que se expande sobre la sociedad argentina, una de las grandes preguntas que debemos hacernos para tratar de resolver el gran conflicto frente al cual nos pone este poder m- malévolo, este poder fascista, este poder oscuro es ¿qué hacer? Me parece que esa es la gran pregunta a contestar y que es una pregunta profundamente subjetiva y social. Entonces, si
pensaste todas estas cosas, Mirta, la pregunta es, ¿qué deberíamos hacer nosotros y nosotras, o sea, el campo nacional y popular, el campo emancipador, para frenar este mal radical? Mira, ante todo, el otro día, este lunes, dijiste algo muy lindo sobre la democracia, como que, que existe la diversidad en la democracia y lo que hace la democracia es articular eso. Lo dijiste tan lindo y no lo anoté, lo lamento. No, sí, sí, dije algo por el estilo, pero no, estaba reflexionando sobre la palabra igualdad. Porque, por ejemplo, Esa igualdad, sí, 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 sí. lo digo rápidamente para los compañeros y las compañeras que están No, presenciando. rápidamente no. No, sí, 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 rápidamente porque es sencillo. No tengo mucho para decir. Em, Estaba tratando de pensar algo, ¿no? Digamos, la clave del qué hacer. ¿Qué debería ser el campo emancipador nacional o nacional y popular para liberarse de este mal radical? Y en la clave de la lengua, digamos, la lengua orienta el pensamiento, la lengua y el pensamiento orientan nuestras acciones en el mundo. Y en la clave, por ejemplo, de la lengua, con la especificidad que acabo de decir, estaba pensando eso. ¿Qué palabra no tocó este poder? ¿No tocó? ¿Qué palabra no tocó este poder que nos gobierna? Ajá. Y tocaron tantas palabras, pero una no pueden tocarla, una palabra del campo emancipador, es la palabra igualdad. No pueden tocarla porque no pueden decir esa palabra. Su lengua se le impide decir esa palabra, porque efectivamente piensan una estatalidad profundamente desigual y una sociedad profundamente desigual. Entonces no pueden decir la palabra igualdad. La trocan en otra palabra parecida, pero no igual, que es la palabra equidad. Y me parece que sobre la base de la palabra igualdad, que es una articulación radical de las diferencias, se puede constituir una resistencia con vistas a liberarnos de este poder. Pero eso es lo que pienso yo, digamos. Me gustaría escuchar lo que pensa Bor, Mirta y en última instancia los compañeros y la compañera que vinieron acá a escuchar. Bueno, yo no pensé, no tengo una situación de militancia política, no sé, no sé qué hacer, por eso empecé el trabajo desde ahí, desde lo que mínimamente pude pensar sobre lo que está pasando. Todo lo que escribí al principio se precipita en las acciones concretas en las que estamos viviendo. Eso es lo único que quise mostrar. Y queda una X en esta ecuación. Muestro el sadismo y muestro cómo estamos viviendo. Queda la X porque un sádico no puede ser sádico sin alguien que acepte el sadismo. Es eso. Hay una pregunta, una intervención de Teresa que está en el Zoom. Dice Teresa, el silencio creo que es el efecto de la tristeza y parálisis ante la crueldad que nos ahoga. Exposición muy fuerte y auténtica. Me parece que se refiere al silencio que se hizo inicialmente después de la exposición de Mirta. Porque no hay manitos levantadas. ¿O hay? Vamos a ver, vamos a darle lugar. El silencio fue al principio, ahora vamos a ver. Porque quizás alguno de los compañeros tiene respuesta para la pregunta de Rocco. Yo no la tengo. ¿Qué hacer? Alguna aproximación, no sé O si una algo. respuesta completa. O podemos enfilar por otros lugares también, ¿no? ¿Mm? Trabajar el material, pensarlo sobre todo.
Magdalena. Em, bueno, te agradezco el trabajo, la verdad que nos dejó así en silencio. Em, Creo que en ese punto la pregunta de Rocco trae es para empezar a tirar de algún hilito de esperanza, ¿no? En este sentido creo que la pregunta es, bueno, ¿y qué hacemos? ¿No? Entonces ahí aparece algo más del orden de lo libidinal, de lo esperanzador, que vale la pena pensar, ¿no? Este, pensaba mm, mm, algo que me hizo reflexionar esta cuestión. Para diferenciar eh, em, la cuestión del sadismo de la cuestión de la crueldad. Si bien vos no traes a lo largo de tu texto la idea de crueldad, sí traes la de maldad. eh, Me parece que no es lo mismo la crueldad que la maldad ni que el sadismo, ¿no es cierto? Digo, porque el sádico goza con el sufrimiento del otro, ¿no es cierto? Eh, la crueldad es un ejercicio impúdico del daño sobre el otro sin que signifique un goce por parte del que ejerce la crueldad. Va más del lado de lo que vos planteabas de la banalidad del mal que plantea Hannah Arendt. Y yo tengo la impresión de que estamos siendo objetos de la crueldad. Desconozco la subjetividad, porque para ver si goza o no goza tendría que tener más elementos para poder juzgar. No me gustó la palabra juzgar. Para poder evaluar, para poder afirmar que hay goce. Sí, lo que es clarísimo es que hay crueldad. No importa si 3.000 familias, 250 familias o las que sean se quedan sin trabajo, sin tener que dar de comer. No importa. Eh, Esto hay que hacerlo así porque hay un instructivo del eh, capitalismo que pretende implementar este gobierno, que indica que hay que hacer eso, punto. ¿No? Eh, bueno, y me parecía interesante cómo hacer la diferencia entre lo que vos marcabas como la cuestión de maldad y más bien preguntarte si vos pensás que la maldad va más del lado, digamos, de la crueldad o del sadismo. Y bueno, que hablaras un poquito de esta cuestión. No sé, Magda, me lo haces pensar ahora. Para mí era bastante indiferente la diferencia entre crueldad, maldad, sadismo. Sí sé, eso sí, claramente, que la maldad, la crueldad, el sadismo están en contra de Eros, imposibilitan Eros, imposibilitan el movimiento y la vida. Y eso es lo que buscamos todos en nuestros pensamientos comunitarios, sociales, políticos, lo que fuese, y en el psicoanálisis. Nosotros vamos por la vida, nosotros trabajamos por la vida. Todo lo otro, llámese maldad, crueldad, sadismo, está en contra de eso. Es lo que te puedo decir porque no lo tenía pensado, lo que vos preguntás, y no sé si es tan importante para esto que yo quiero mostrar, ¿no? Que la vida está en jaque, lo vital está en jaque en este momento. La gente no vemos alegría,
La gente no está contenta. Yo puedo contar cómo lloran en el consultorio por algunas cosas. Lo desesperados que están. Es así. Es lo que está pasando ahora. Es lo antivital, digamos. Lo antierótico, lo antieros. Y este flaco que vino es, ¿no?, una vitalidad destructiva, digamos. Una fuerza de destrucción. Leandro, que ¿Se, está aquí en... se escucha? Perfectamente. Bien, perfecto. No, breve, lo que quería decir. Me quedé con el principio de la exposición que vos comentaste, hablaste del sentido común. Quería preguntarte cómo pensás vos el sentido común. ¿Por qué te lo pregunto? Porque me parece que es necesario en este momento que el sentido común se apoye en algún lado. Digo, no estamos encontrando en este momento en dónde se puede apoyar el sentido común para construir algo. No sé si se entendió. No me di cuenta que hablé del sentido común. La verdad que no sé lo De que... la moral y el sentido común. ¿Cómo? De la moral y el sentido común. Ah, sentido común desde la moral. Bueno, acá tenemos que hacer una diferencia muy fuerte entre moral y ética. La moral tiene una cuestión de trascendencia. Esa diferencia hace poco que está hecha en filosofía. Por ejemplo, para Freud está muy indistinto esto. Se usa uno y otro indistintamente. Pero en filosofía actual ahora hay una diferenciación muy clara entre lo que es moral y lo que es ético. ¿Por qué? Porque según los filósofos que lo sostienen, Virno, Deleuze, qué sé yo, la moral viene desde la religión y está sostenida por intereses. Y eso es lo que crea mucho del sentido común. Mientras que la ética es inmanente, la moral es trascendente. Y es de afuera siempre, siempre viene de afuera. Mientras que la ética no. Entonces, viniendo desde afuera, por tu pregunta lo digo, lo podríamos pensar juntos, no solo yo, pero yo porque leí bastante de la diferencia entre ética y moral, ¿no? En general, se instala el sentido común desde la moral, en general. Persona de bien es un sintagma que pega, ¿eh? Pega. En algunas, no en nosotros, por ahí. A mí me interesan tres pepinos que él me diga si yo soy persona de bien o no. Si yo pienso como él, si voy a obedecer, si me voy a quedar tranquila, si no voy a ir a la calle, sí. En fin. Pero hay otras que no. Y que hacen cosas o están desconcertados por saber qué tienen que hacer para ser personas de bien. De paso, obedecen. Y la obediencia es moral en general. En general. Desde la ética no se procede por obediencia. La ética nos puede llevar a líneas de fuga, a riesgos, planteos, en fin, eso. Voy a leer una intervención en el chat de Daniel Slucky. Dice, ¿por qué no pensar que el sadismo puede estar ligado a la crueldad? No necesariamente son excluyentes. Yo puedo decir algo de esto, pero... No, Ah, la, pero es que es una respuesta directa a Daniel. ¿La tuya? Sí.
Ah, bueno. Si ella dice, Perdón, no se peleen, me pueden responder al los dos. contrario, estamos haciendo una Los, alianza. No, por no, no, eso, no, no los podés dos, los confundir. dos. No, no, de ninguna manera. Además, no tengo. Claro, ¿por quién te contesta? Valorá esto, Dani. La clásica diferencia que hay entre el sadismo y la crueldad es que, como dijo recién Magdalena, el sadismo implica un goce del otro que complementa con su goce masoquista. En cambio, la crueldad es el desapego, el desinterés por el sufrimiento del otro, aun cuando uno puede estar infligiéndolo. No hay necesariamente un goce. Es una división un tanto binaria y excesivamente taxativa, pero clásicamente creo que la diferencia va por ese lado. La noción clásica tiende a confundir, me parece, sadismo y crueldad, pero por algunas razones los que tienen que trabajar con estas categorías los suelen diferenciar, creo yo. Bueno. Mariana Vikinski y después Rosa Beatriz López Mosteirín, ¿será? ¿Puede ser? ¿Hay un apellido Mosteirín? Sí. Ah, bueno. Eh, Mariana. Ujú. Bueno, gracias. Voy a hacer algunos comentarios un poco desordenados porque en realidad han sido evocaciones que fueron surgiendo a medida que iba escuchando algunas de las intervenciones. Cuando Rocco diferencia equidad de igualdad, pensaba que, en primer lugar, que una de las batallas es la batalla en torno de la lengua, ¿no? En torno del sentido que adquieren algunas palabras y un predominio que van adquiriendo algunas significaciones asignadas a algunas palabras, y que una diferencia, por lo menos yo la leería así, entre equidad e igualdad, y por eso la palabra igualdad no puede ser utilizada y la palabra equidad sí, es que la equidad sugiere una relación en términos de valores, una relación en términos del valor, y me refiero en términos cuantitativos, y que hay en realidad un predominio de la cuantificación de los sujetos en este punto, ¿no? De todos los sujetos que componemos esta comunidad, que estamos siendo considerados desde el punto de vista del valor que podemos producir o el valor que no producimos. La famosa frase "no hay plata", que es una frase que da cuenta y es como una especie de premisa que explica verticalmente una porción muy importante de las medidas que se toman, es una manera de expresar en términos del valor cuantitativo y económico lo que significa el sujeto en este tipo de medidas que se están tomando, ¿no? La anulación, la objetalización de un sujeto en tanto es pensado como alguien que resulta beneficiado económicamente por el excedente o que resulta excluido porque el excedente no alcanza a incluirlo en función de sus propios derechos. Pero es una mirada que tiene que ver estrictamente con variables económicas. Y ahí es donde creo, primero, que hay efectivamente una diferencia entre moral y ética, la moral entendida más en términos, creo, de una cultura determinada, de aquello que es autorizado y valorado como lo bueno en un contexto social, histórico determinado, y la ética más inherente a esa construcción del sujeto incluso antes de su pertenencia absoluta a la cultura, ¿no? Como algo que un niño no puede permitirse hacerle a otro niño muchísimo antes de un ingreso a la cultura en términos de lo que la cultura dictamina como lo bueno y lo malo. Y por otra parte, no estaría tan de acuerdo con la diferencia que están estableciendo entre crueldad y sadismo. Me parece que si nosotros pensamos la utilización de términos sadismo en términos, digamos, de la clínica, admite la posibilidad de incluir un partener que preste su consentimiento al ejercicio del sadismo. Cuando pensamos en el par sádico-masoquista, estamos pensando en realidad en un partener que requiere del sufrimiento del otro, que a su vez presta consentimiento para su propio sufrimiento y obtiene un goce de su propio sufrimiento. La crueldad no admite esa clasificación, no admite la posibilidad de utilizar el goce que obtiene quien ejerce crueldad
como argumentando ante sí mismo que el otro forma parte de ese goce o presta de alguna manera consentimiento. Hay quienes definen, a decir entre ellos, a la crueldad como el goce de producir sufrimiento. Y yo creo que en algunos escenarios el sadismo, y muchísimo más en términos clínicos, no encaja de una manera como tan nítida en esa definición. Es un goce erótico, por supuesto, tiene que ver con el sufrimiento del otro, pero también puede tener que ver con el sufrimiento consentido del otro, cosa que en la crueldad es imposible pensar. Bueno, eso por ahora y gracias, Mirta. Y gracias, Rocco, también por la intervención. Respecto de esta cuestión del sadismo y la crueldad, María Cipriano dice, sí, la indiferencia por el sufrimiento del semejante es crueldad. Decía hace unos años Sibla Bleichmar, que implica también un goce moral. Ahora le damos la palabra a Rosa Beatriz López Mosteiro. Hola, buenas noches. A mí me había estado dando vueltas una preguntita, pero quizás con esta última intervención me permitió por ahí pensar un poquito más o darle una vuelta. Es decir, Mirta dijo hace un rato que para que exista un sádico tiene que haber alguien que tolera a ese sádico, ¿verdad? Es decir, un consentimiento. Entonces, estos meses yo me estuve preguntando, si no no en términos de sadismo, si nosotros no estamos como argentinos, ¿no? Es decir, una especie de suicidio colectivo donde aceptamos en definitiva pasivamente todo esto que está pasando, más allá de algunos islotes de reflexión o de pensamiento, pero estamos tan a la defensiva em, que aceptamos estos términos. Entonces, ¿cómo se sale de esa dinámica de que haya un sádico y nosotros nos sometemos o aceptamos esa práctica? Vivo en Palermo Viejo y este domingo, en media hora, había una fila de una cuadra y pico para inscribirse en la Libertad Avanza Capital Federal. Se inscribieron 2000 personas en media hora. Entonces, eh, es decir, eso también es una práctica o aceptación del sadismo del otro. Es decir, es muy, a ver, aplastante, más allá del silencio posterior a la intervención de Mirta, ¿no? A la lectura de Mirta, porque es decir, estamos como, en definitiva, aceptando, no sé si aceptando, pero sin capacidad de respuesta a eso. No hay un nada organizado, no estamos en condiciones de organizar nada. Entonces consentimos el sadismo del presidente y todo su equipo, ¿no? Toda esa gente que trabaja con él. ¿Estamos aceptando entonces colectivamente el sadismo del gobierno? ¿Y cómo se sale de esa dinámica? Hola, Bea. ¿Qué tal, Mirta? Hay una pasividad muy grande social, política. No sé, yo no te puedo decir que es una aceptación, pero sí estamos a merced de algo que, que nos hace daño, ¿no? Estamos a merced tu pregunta va directamente a la pregunta de Rocco. ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo? No hay quien coordine nada, no hay quien lidere nada, no hay ningún movimiento realmente disruptivo, ¿no? Nada, por ahora, por ahora.
creo que, Sí. si aparece tiene algo nuevo, porque si volvemos a lo de lo anterior, sean las formas que hayan tenido, no vamos a tener posibilidades de cambio, ¿no? Pero mientras tanto yo siento que el daño se extiende permanentemente en las subjetividades, en nuestros pensamientos, en nuestro comportamiento. En fin. Gracias, Mirta. Ah, bueno, muy bien. Es corresponsable del trabajo. Rocco, querías decir algo. Sí, una pequeña vueltita más, porque tengo una lectura disidente respecto a lo que acaba de decir Mirta. Porque si no entiendo mal, Mirta sugería que no pasa nada en la Argentina, que no pasa nada en la Argentina en el campo nacional y popular de manera antagonista respecto de lo que hace el gobierno. Y pasan cosas, claro, pero tenemos la percepción de no que pasa nada. Entonces, debe ser motivo de interrogación. Eh, Es interesante porque yo tengo la misma sensación, no pasa nada, pero al mismo tiempo, si leemos un poco de atención, vemos que hubo un paro general a pocos días de asumir el gobierno, ahora va a haber otro, va a haber una marcha en defensa de la educación, la mayoría de los gremios todos los días hacen algo, o sea, pasan cosas en el campo de la emancipación, pero tenemos la sensación de que no pase nada. Entonces la interrogación es, ¿por qué tenemos esa percepción si en la realidad nosotros mismos y nosotras mismas participamos de acciones antagonistas al gobierno? Yo creo que esto pasa porque el poder inherente a la libertad avanza es un poder psicótico. Escuchen esto bien porque ustedes son psicoanalistas. Yo soy el amigo no psicoanalista en este caso. No, psicótico, le digo, no lo uso con la precisión que pueden usarlo ustedes, lo uso como potencialmente enloquecedor. Potencialmente enloquecedor. O sea, es un poder potencialmente enloquecedor, porque permanentemente dice dos cosas al mismo tiempo, y son cosas que entre sí chocan. El Papa... eh, esa palabrita seguida de una suerte de improperios, y luego cuando el presidente va a Roma, dice el Papa, es la persona más importante de la historia argentina. La última vez que habló con Fantino, a un periodista importante lo tildó de Víctor Humo Morales. Y al mismo tiempo dijo, no, pero como es un gran melómano, yo podría escuchar con él obras, ópera de teatrales, ópera ¿cómo se dice? Óperas, óperas musicales. Al mismo tiempo lo vituperó y un segundo después lo resaltó. Y me parece que esa es una peculiaridad de este poder. Me parece que ustedes, digamos, psicoanalistas o personas que se ocupan de cuestiones vinculadas con el psicoanálisis, podrían nombrar a este poder apelando al mecanismo del doble vínculo. Ese mecanismo del doble vínculo donde podemos sintetizarlo como efectivamente una forma lingüística, una forma discursiva y una forma de elaboración de poder donde se dicen dos cosas que mutuamente se excluyen permanentemente. Ahora, si esto que digo malamente se acepta, que estamos frente a un poder tendencialmente enloquecedor, eso enloquece al individuo, enloquece a los sindicatos, enloquece a las organizaciones libres del pueblo, enloquece a la política. Y entonces no sabemos cómo reaccionar de manera decisiva, no sabemos cómo reaccionar de manera pertinente frente a ese poder. Y me parece que por eso mismo tenemos la sensación de que no se está haciendo nada. Pero algo se está haciendo, pero al mismo tiempo parece que no estamos haciendo nada. Si esto también se acepta, otra pregunta que me parece que se precipita es ¿qué deberíamos hacer para que tengamos la percepción de que algo estamos haciendo y que lo que se está haciendo tiene efectivamente un reconocimiento en el campo del poder de gobierno? Porque se hizo un paro general a los pocos días de asumir y el gobierno
¿Qué es lo que hizo? Absolutamente nada. Están destruyendo, por ejemplo, la ciencia pública. ¿Y qué hace el gobierno? Absolutamente nada. Ayer, creo, o antes de ayer, los días y las horas pasan muy rápidas en la Argentina, hubo organizaciones políticas y sociales que fueron a buscar un plato de comida, que fueron a solicitar comida, y lo que recibieron fue represión. Entonces, me parece que otra pregunta que se precipita es, ¿qué deberíamos hacer para que seamos escuchados? Porque no hay ninguna interlocución ni ninguna escucha de parte del poder inherente al gobierno respecto de la sociedad argentina, que padece esa forma del sadismo que decían ustedes. ¿Algo? No, simplemente les voy a contar algo que me pasó y me llegó otro formulario para la universidad, me parece, o para la ciencia, yo para eh, pedir, ¿no? Esos pedidos que llegan ahora que te firmes por el celular. Y pensé, ¿qué va a pasar con esto? Me llegaron 80.500. Bueno, no, estoy exagerando, pero de todo tenor y para todas las instituciones que se están desmantelando. Vengo del consultorio de mis pacientes que son profesores, directores de carrera, titulares en las universidades y que están desesperados, desesperados. Y digo, yo voy a firmar esto, sí, lo firmo otra vez más. Y estoy segura que los que firmamos somos los mismos en todas las cosas que nos llegan. ¿Y qué va a hacer con esto? Estamos haciendo algo, pero está ignorado absolutamente. Eso es lo enloquecedor. Está ignorado absolutamente. Somos ignorados absolutamente. Están en un camino ciego, es lo que puse en el trabajo. Es un camino ciego y fácil. Fácil. Hacen, siguen, ¿no? Pero más o menos, Mirta. A ver, a ver, No es que no seamos escuchados, nos hemos escuchado como querríamos serlo, a pero ver. hay un vínculo perverso, porque por ejemplo vamos a solicitar comida y recibimos odio, recibimos violencia. El odio, en última instancia, es un reconocimiento de una humanidad, una humanidad diversa, distinta de la que son ellos. No somos escuchados como quisiéramos serlo, porque digamos, si estás en una situación de una situación extrema de necesidad. Estás tirado en una vereda en la calle y pedís, por ejemplo, que te den 5 pesos, 10 pesos, 1.000 pesos o un pedazo de pizza para comer. Estás solicitando una ayuda, un reconocimiento. Si pedís un pedazo de pizza y recibís una patada, estás recibiendo una atención, no estás recibiendo la atención que querrías. Ahora, la pregunta es, ¿qué deberíamos hacer para que nos escuchen como quisiéramos que seamos escuchados? Ahora, me parece que este poder no quiere escuchar nada de lo que le podamos decir. Por eso decía, frente al mal radical, debería levantarse un poder frenante para que no avancen más. Frente al anticristo, por eso lo digo así, el más radical, ¿cuál debería ser el poder frenante? Porque este poder nunca me parece que no nos va a escuchar. Porque lo que nos demuestra permanentemente es que no nos quiere escuchar bajo la forma del paradigma que nos interesa a nosotros, bajo la forma del paradigma de una igual humanidad. Entonces, ¿qué deberíamos hacer para que efectivamente nuestra resistencia que percibimos ausente, pero que está, se vuelva decisiva? Tenemos 3 intervenciones, 3 manos levantadas de los colegas que están en el Zoom, y hay una intervención en el chat que la
que no sé exactamente, no está identificado, pero dice que el movimiento de la cultura y de las universidades resistiendo al arrasamiento es un signo alentador como dique del avance de las políticas destructivas. Lo que eh, no deja en pie aún lo que planteaba Mirta, ¿no? Que los papeles firmados son una manera de ir juntándose, pero eso se tiene que transformar en otra cosa. Si las palabras y las acciones no son escuchadas, ¿qué menos qué se va a escuchar de un papel escrito? Bueno, tendrá alguna incidencia en la comunidad internacional de acuerdo a las posibilidades de llegar, como en el caso de la comunidad científica. Le doy la palabra a Diana Milstein, después está, había pedido la palabra Rubén Di Marco y después está Yago Franco. No sé si Rubén bajaste la mano, pero bueno, en todo caso está Diana. Bueno, Hola, Diana. hola Mirta, gracias por avisarme, invitarme. Yo no he estado participando de estas reuniones, pero la verdad que este trabajo me estimuló muchísimo. Y solo algún comentario con relación a lo que se vino hablando, chiquito, ¿no? Y al propio trabajo. Respecto al trabajo, hubo dos cosas que para mí son una pegada, digamos, en cuanto a un argumento, una pegada en el sentido que sale al cruce de, de la manera en que se toma habitualmente, se argumenta en torno a la crueldad, a la maldad, la violencia, la aniquilación de las personas o el intento por aniquilar, etcétera, etcétera, y que tiene que ver con poner un poco la mirada sobre, sí, describís el sádico, etcétera, pero después le pones la mirada de una manera muy interesante sobre la gente que busca cómo hacer para ser parte de esas personas de bien. Y que yo cuando lo leía lo imaginaba un poco, sí, claro, yo no me sentía parte de eso, y supongo que en este colectivo tampoco, pero no ese es el tema, sino el tema es, hay una masa que acompañó y que acompaña, no por intereses necesariamente personales, de enriquecerse, de ganar, sino porque en serio se siente convocada, pero no necesariamente se siente convocada por la vitalidad, justamente no, la convoca más bien Tánatos que Ero. ¿Pero por qué la convoca? ¿Qué es lo que convoca ahí? Entonces, todo esto que venía yo escuchando, y sobre todo esta preocupación sobre qué hacer, me llevaba a pensar en un término que usó Mirta y que para mí es fundamental acá, y que es la obediencia. La obediencia no es algo que inventó la obediencia al poder, la sumisión al poder en en esta sociedad que vivimos, no es algo producido por este gobierno, es algo en todo caso llevado a un extremo que no esperábamos, demasiado rápido, de una manera absolutamente alocada porque enloquece, pero yo creo que lo que enloquece, además de algunas de las cosas que dijeron, es que quien está en el gobierno y que monta el Estado, lo que produce es un tremendo desorden. La gente, las sociedades como la nuestra, que esperan ser escuchadas por el poder, aunque el poder no sea muy igualitario, aunque el poder joda un poco, bueno, el poder democrático que bueno, pero esperan ser escuchados, eh, cuando el Estado produce o el gobierno produce una semejante desorganización que enloquece, pero enloquece en los hechos, porque la persona llega y el trabajo no está, porque está intervenido no solo la vida pública, sino que la vida privada. Todos los días pasa algo y está intervenido. La reacción ante la intervención es una reacción precisamente de enloquecer porque no podés planear nada, no sabés qué va a pasar después. Y todo el tiempo es así.
Es cierto que enloquece un poco que el presidente hable bien y mal o se pelee entre ellos, haya barbaridades todo el tiempo, pero no sé si es tan importante como la capacidad que tiene de volvernos locos, la incertidumbre generada por un Estado en una sociedad que espera del Estado, una sociedad muy estatizada. La Argentina es una sociedad muy, muy estatizada. Es una sociedad que tiene incorporado el Estado, hecho cuerpo el Estado, de una manera muy fuerte. No todas las sociedades son así. La nuestra sí. Es una sociedad que tiene el Estado incorporado. Tener el Estado incorporado quiere decir ser obediente ante la ley que imponen los que están en el poder. En una sociedad desigual. Esta no es una novedad de este momento, la desigualdad. La verdad que no. Estos además no pueden nombrar la igualdad, pero la verdad no es una novedad para mí. La novedad es que sea un Estado que no se preocupa ni siquiera por comunicarle a la gente ni por hacer y producir algún ordenamiento. Todo lo contrario, desorganiza y desordena todo, de arriba para abajo, de un costado para el otro. Y la vida cotidiana queda muy desorganizada. Eso es muy enloquecedor. Sobre todo cuando la respuesta que tiene la gente en principio es, bueno, y si yo te obedezco, entonces conseguiré algo. No, va a ser peor. Y cada vez que obedeces un poquito más, es peor. Entonces, yo creo que cuando nos preguntamos por qué hacer, la pregunta tiene una respuesta colectiva. Entonces, por ejemplo, la universidad, ámbito donde yo me muevo, y los espacios científicos, ámbito donde yo también me muevo, es cierto que se escriben cosas, se presentan cosas. ¿Qué es lo que está buscando ese colectivo? Que incluso adentro de ese mismo colectivo que está los polos científicos y las universidades, hay problemas porque se dificulta hacer las cosas juntos. Entonces, por un lado están las peleas de los que están en CONICET, los institutos de CONICET, que yo, por otro lado están las universidades públicas. Cuesta a la gente de CONICET ver que hay también investigación en la universidad o que la mayor parte de la investigación está en las universidades. Es una discusión interna que ya lleva un problema de colectivo. Pero además, todo ese colectivo trabaja esperando que de una u otra manera se encuentre una respuesta en el poder. No se confía en el poder que puedo tener desde mi lugar de trabajo, desde mi lugar de intelectual, desde mi lugar de científico, sino espero el reconocimiento de la autoridad. Por eso soy obediente. Acá hay un problema, que esta autoridad no va a reconocer a nadie, y ahí viene otro factor, para mí, desorganizador al máximo. Y entonces cuando yo escuchaba esta manera de pensarlo en términos de tánatos y de vitalidad y de eros, yo decía, claro, el asunto es que no hay vitalidad posible, no hay producción de conocimiento posible si estamos en el terreno de la universidad y la ciencia, cuando en lugar de pararme en mi propia fuerza, en lo que como colectivo puedo producir, que en este caso sería conocimiento útil para salir de esto, para salir de la obediencia debida a un Estado que no hace mucho que no escucha, pero que ahora está en el máximo de la no escucha, me parece que por ahí viene. Entonces es esperar menos. No está mal escribir, pero ¿escribir para qué? ¿Para mandar y esperar a ver qué responden? No, escribir para aunarnos, entendernos y formar colectivos que nos permitan pensarnos como sociedad al menos menos obediente. Creo que la muestra de la gente en la calle de ayer no es solo voy a pedir comida y recibo palos, es voy a pedir comida, creo que tengo derecho a la comida y además tiro piedras y me enfrento y en la calle me junto porque acá es donde puedo conseguir algo, no esperando que me den. Y eso también hay que verlo y no es poco. Yo no estuve ahí, pero bueno, hasta ahí. Gracias. Gracias, Diana. Le vamos a pedir a Rubén Di Marco
que haga una intervención lo más breve posible porque estamos Ay, ya perdón. pasados y no sé, porque no te veo acá, Yago, si todavía tenés la mano levantada. Estaba levantada hasta recién y la bajaste. Buah. Exacto, sí, sí. Bueno, Rubén Sí, Di Marco. rapidito. Muy interesantes las intervenciones. La verdad es que, no, solo quería quizá comentar que digamos, tu propuesta, Mirta, en el título, ¿no? Tánatos en estado puro, que a su vez, ¿no es cierto?, remite a aquello que se traduce desde Echeverry, cultivo puro de la pulsión de muerte en el Yo y el Ello, en Freud, ¿no? Me parece que esto de puro, y peor aún, estado, me parece que ubica esto que estaban señalando, obediencia de vida, el silencio es salud, digo, el estado del terror, ¿no? Me parece que por eso cuesta recuperar la doble, esta vertiente de Moebius que tiene la pulsión, que es efectivamente tánatos y eros, eros y tánatos, ¿no? Y me parece que muchas de las intervenciones apuntan a dar vuelta este estado puro, ¿no? Esta cuestión de que yo, digamos, sentí un poco, bueno, digamos, la puesta en escena tan militarizada, ¿no es cierto?, a través de, digamos, digamos, la ropa militar de Milei, digamos, la Burri mismo con ropa militar, la generala que viene, ¿no es cierto?, evoca, digamos, realmente que hay una estructura quizá más que de locura, de terror. Me parece que es como instalar un sistema, ¿no es cierto?, donde el terror, por eso estado puro, me parece un hallazgo, digamos, para el impacto de esta noche. Y insisto, y quiero que además remite a esto de, digamos, el super yo pensado como el cultivo. Además, recuerda que la traducción de cultivo en alemán Kultur es cultura y cultivo, ¿de qué? De la pulsión de muerte. Entonces, recuperar el banda de Moebius, de la pulsión, anverso y reverso, ¿no? Es decir, digamos, y ahí está la propuesta de esta noche del Eros, ¿no? Gracias. Bueno, se ve que el silencio se veía que estaban tomando fuerza e impulso porque nos estamos pasando ahora de la hora. Le damos la palabra finalmente para que Mirta nos... No sé mucho para decir. Ante todo, aviso que Diana, que habló antes, es antropóloga, no es psicoanalista. Y me quedé con ganas de escucharlo a Yago, ya me lo vas a decir. Lo que ibas a decir, por favor, en otro momento. Pero me voy con algo muy importante de esta reunión, de verdad, muy importante para mí, para seguir pensándolo, que es algo en lo que coincidieron Diana y Rocco, que es enloquecedor el momento en el que estamos viviendo socialmente. Y que debajo del orden hay un desorden y un sinsentido en todo lo que está ocurriendo, para nosotros por lo menos. Bueno, con eso me parece que como síntesis de lo que yo puedo llevar de acá, ya está. Me parece que estoy muy contenta con estas dos cosas. Y muchas gracias de verdad. Bueno, gracias. Gracias, muy bueno. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muy bueno, muy Gracias, bueno. Mirta. Muchas Muy gracias, muy bueno, bueno. Mirta, muchas Saludos a gracias. todos. Gracias. Chao, Gracias, chao. Mirta. Muy Gracias. bueno, muchísimas gracias. Gracias, hasta Muchas luego. gracias. Hasta Chao. luego, gracias. Chao, chao. Lindo, lindo verte, Mirta. Un beso. Chau, chau.